Hola, ¿cómo están? Hoy día quisiera conversar sobre el tema de la evolución biológica, lo cual está íntimamente relacionado con las teorías de Darwin. Y lo primero que quisiera señalar es que la evolución biológica significa el cambio de la vida a través del tiempo cósmico. Esto del tiempo cósmico no es una metáfora. Como veíamos en alguna reunión anterior, el universo tiene 14.000 millones de años y la Tierra 4.500 millones de años. Y dentro de ella, la vida tiene 3.500 millones de años. Son cifras de tiempo enormes, casi inimaginables. Por lo tanto, el tiempo del cambio de la vida es un tiempo que está en la dimensión del tiempo cósmico, que es aquel que se inicia con la formación del universo. Bueno, esto tiene varias consecuencias. Que el cambio en los seres vivos en el planeta Tierra es difícil de entender a través del sentido común, porque el sentido común está atrapado en el tiempo vital de cada persona y de los seres humanos. Y los seres humanos en esta epopeya de la vida estamos solo en el último pedacito, en los últimos segundos, que son 160.000 años desde que aparecimos en el planeta. Y en segundo lugar, la cultura tiene 4 o 5.000 años, entendida como historia, es decir, desde que hay escritura. Y antes fueron unos cambios muy lentos desde que éramos cazadores-recolectores hasta que llegamos a formar lo que somos hoy día. Pues bien, de manera que el sentido común no es capaz de entender estas grandes dimensiones de tiempo cuando se refiere a cambios geológicos, a cambios en el universo y a cambios en la vida. Pues bien, la vida del ser humano se suponía que no era el producto de la evolución de las especies en el planeta, sino que se había creado el planeta con mares, cielos, animales, vegetales, etc., y al hombre se lo había puesto en la mitad de esto. Eso es el Génesis. Pero resulta que cuando Darwin publicó en 1859 su libro El origen de las especies, creó un tremendo revuelo, porque en ese momento la idea de que el hombre era una criatura de Dios era la prevalente. Y decir, por lo tanto, que el ser humano, en definitiva, no era más que producto de la evolución de la vida en el planeta, generó pero enormes dificultades y agresiones, y en fin, y hasta el día de hoy hay una disputa, especialmente en países como Estados Unidos, entre los que se denominan creacionistas, que tendrían la primera hipótesis, que el hombre fue puesto acá por un dios, y los que se llamarían evolucionistas, que siguen esta teoría de la evolución de la vida hasta llegar a lo que somos. Bueno, pero lo importante es que hay algunos elementos que están como de trasfondo en esto. El libro de Darwin, que provocó tanto revuelo, se llamaba El origen de las especies. Y así es conocido. Seguramente ustedes lo han escuchado. Prácticamente no creo que nadie desconozca la idea del origen de las especies y de Darwin. Pero el libro no tenía ese título solamente, sino que el título era más largo. Era El origen de las especies a través de la selección natural y del favorecimiento de las especies o razas que tienen una mejor capacidad de sobrevivencia. ¿Qué significa esto? Que para Darwin la existencia es una lucha, y en segundo lugar, que en esta lucha el que tiene más capacidades o una mejor capacidad de sobrevivencia va a ser el que va a continuar y los otros van a desaparecer. Hoy día hay neodarwinistas que tienen en la selección natural un fundamento absoluto y piensan que los seres vivos, y especialmente los seres humanos, a partir de las primeras bacterias, hace 3.500 millones de años, repito, hasta hoy, con la vida como la conocemos actualmente, es producto de la selección natural. Ahora, tengo que decirlo, no tengo tiempo para fundamentar mucho, pero decir que eso no tiene sustento en ninguna parte hoy. O sea, no es la selección natural un mecanismo,
que permita la evolución de las especies. Darwin nunca se mete con el tema de las especies, a pesar de que su libro se llama El origen de las especies. Y hoy día las especies se consideran como seres capaces de reproducirse entre ellos y tener descendencia fértil. Por eso, si uno cruza un mono con un ser humano, simplemente no hay gestación. Y cuando hay gestación entre dos especies, generalmente los descendientes son estériles. Es decir, la naturaleza ha generado una especie de barrera reproductiva entre las especies. Y las especies son cientos de miles. Y como decía en una reunión anterior, el 99,9% de estas especies que han existido están extintas. A pesar de que hay cientos de miles de especies hoy, actualmente. Claro, este momento no es el momento más rico en especies en el planeta. Hace 500 millones de años era mucho más rico en especies que hoy. El mundo está vitalmente empobrecido, por decirlo así. Pero lo claro es que estas especies aparecen y desaparecen en bloque. Cuando hablamos de en bloque decimos en corto tiempo. En los marcos de referencia temporal que yo les he dado antes. Aparecen miles de especies y desaparecen miles de especies. No se sabe cómo. No se sabe hasta hoy día cómo se origina una especie. Hay teorías diversas, pero ninguna está consolidada. Lo claro es que la manera de concebir de Darwin era por supuesto propia de su época, en el sentido que era un pensamiento lineal. Surgen unos seres vivos y el que está más adaptado al ambiente sobrevive y el otro muere, y por lo tanto los genes, en ese tiempo no se conocían los genes, pero los rasgos de este se van reproduciendo su descendencia y así sucesivamente, de modo que el sistema va como mejorando, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, es natural preguntarse, ¿mejorando respecto de qué? Si el planeta ha cambiado enormemente en estos 3.500 millones de años. De manera que las condiciones de hace 3.000 millones de años harían absolutamente imposible la vida de la mayor parte de las especies contemporáneas. Entonces, una especie está adaptada a su tiempo y su tiempo pasa. Y generalmente se requieren otras adaptaciones para poder mantenerse con vida. Las especies no compiten entre ellas. No sé si usted alguna vez ha competido con un león o con un elefante o con un chimpancé. No hay competencia. La competencia se da solo al interior de una especie. O sea, efectivamente, yo creo que todos tenemos la experiencia de una perra que tuvo 8 perritos y todos luchan por mamar y algunos son menos fuertes y mueren y otros sobreviven. Sí, de acuerdo. En la misma especie hay una competencia. Pero esa competencia no se extiende a las otras especies. ¿Por qué? Por ejemplo, la depredación. Cuando un león depreda a una gacela, no está compitiendo con la gacela. Porque forma parte de un ciclo. La gacela, a su vez, depreda plantas. No compite con las plantas. Las plantas, a su vez, se alimentan y se forman de los desechos de estos herbívoros y de estos carnívoros y de otros elementos más evolutivos del planeta, de modo que es un circuito que va girando los elementos de la materia de la que estamos hechos y que está hecho el planeta de una manera constante. No es una cosa lineal en que, como una carrera de 100 metros en que uno gana y otro sale segundo. Ahora, el punto central de esto es decir que, desde mi perspectiva actual, la arrogancia del ser humano de pensar que es la culminación de algo tiene muchos antecedentes que demuestran que no es el caso. Pero lo importante, además, es lo siguiente. Esto de la lucha por la existencia y la sobrevivencia del más apto se ha intentado con ello justificar las ideas del libre mercado y de la competencia.
que gane el mejor. La meritocracia. Es decir, el ser humano cree que al interior de su especie es la selección natural la que determina las condiciones sociopolíticas en las que vive una parte importante del mundo. Y con eso intentan darle un fundamento biológico. Pero, les insisto, el origen de las especies no se conoce y en ningún caso la selección natural y la lucha por la existencia es un factor que determine la evolución de las especies en el planeta. Da para mucho más, ya veremos. Hasta luego.